¿Qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga. Es un placer saludarles. El pastor Ángel Pedelés con ustedes y bienvenidos a esta nueva temporada de Hechos. Vamos a escudriñar, vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar ahí en el libro de Hechos, este maravilloso libro que relata el advenimiento del Espíritu Santo, los milagros de la iglesia, la persecución de la iglesia, bueno, y unos acontecimientos históricos importantísimos y el mover del Espíritu Santo que llega hasta nuestros días. Así que vamos a mirar ese libro y para eso vamos a observar el capítulo 1 de este maravilloso libro, el verso 4. Y dice así la Biblia en ese pasaje, capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, se refiere a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Bien, en este versículo particular del capítulo 1, este versículo 4, hay una serie de cosas importantísimas que nosotros no podemos pasar por alto. Tenemos un versículo 4 del capítulo 1, pero ahora cuando lo empecemos a desarrollar vamos a encontrar una riqueza enorme que la palabra de Dios nos transmite allí. Número 1, Jesús está hablando a los discípulos, a los apóstoles, a sus seguidores. En Primera de Corintios capítulo 15 en adelante, creo que es por el verso 6, por ahí, hace referencia a que eran alrededor de 500 personas las que estaban en ese momento alrededor de Jesús, siguiendo a Jesús. Y estamos hablando que esto es después de la crucifixión, es decir, en la etapa de resurrección, ¿verdad? Ya Cristo resucitó, ya fue crucificado, ya estuvo en el sepulcro por 3 días, tercer día Él resucita, se aparece a los apóstoles, a las mujeres primero, ¿verdad? Aquellas que iban a llevar las especies aromáticas, etc. Y este Cristo maravilloso resucitado comienza a instruir, a tocar nuevamente a sus seguidores, ¿verdad? Que obviamente se encontraban desanimados, desalentados, confundidos por la situación, por la circunstancia, por el impacto de todo lo que había sucedido hasta el momento. Pero allí este Cristo maravilloso irrumpe en la escena y comienza a hablarles nuevamente. Ahora 500 personas están delante de Él y Él está trayendo las promesas de Dios a memoria de ellos. Las promesas del Padre las está trayendo nuevamente al corazón de ellos, haciendo que esas promesas vibren dentro de sus vidas una vez más, que la fe vuelva a arder, que la esperanza arda en el corazón de los discípulos, de los seguidores, de la iglesia de Jesús. Y Cristo siempre hace eso con nuestras vidas, cuando todo parece que es un caos, cuando estamos confundidos porque una circunstancia, una situación rodea nuestras vidas, impacta de manera brusca, traumática, pero allí la gracia de Dios, la gracia, ese don no merecido, ese regalo del cielo, y qué regalo más grande que ese Cristo maravilloso que llega a nuestras vidas, llegó a la vida de los discípulos para decirle: calma, calma, y deja esa instrucción gloriosa, ¿verdad? Precisamente en ese versículo 4, y cuando estaban juntos,
no cuando estaban separados, no cuando estaban uno por aquí, otro por allá. Jesucristo esperó el momento y cuando estaban juntos les dijo, ¿sí? Les mandó, perdón, no les dijo, no les sugirió, les mandó. Lo que ellos necesitaban en medio de toda esa conmoción espiritual, emocional en la que estaban inmersos, era un líder, era dirección. Muchas veces cuando a nuestras vidas suceden situaciones fuertes que golpean nuestra vivencia, vamos a decir, cotidiana, lo que necesitamos muchas veces es la guía, la orientación, la dirección. Y Cristo está ahí. Él es Dios, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es el Verbo que se hizo carne. Juan lo describiría más adelante así, ¿verdad? Qué maravilloso. Él está ahí, la luz de la mañana, la luz de la aurora. Piensa en ese momento de oscuridad, de incertidumbre. Cristo aparece y ahí está. Ahora Él está ahí frente a ellos, 500 personas, y Él los manda. Les mandó, les dio la orden, les dio la dirección. No fue una sugerencia, fue un mandato, una palabra de un general que da una orden. Esa fue la expresión de Cristo. ¿Qué fue que le mandó? Que permaneciesen en Jerusalén, que no se moviesen de ahí, ¿verdad? Que hasta que y que esperaran la promesa del Padre, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa del Padre que ellos tenían que esperar? Ahora, ¿y qué era esa promesa? ¿Qué involucraba esa promesa? El libro de Joel, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, el versículo 28, hay una promesa maravillosa que era para ese tiempo y lo es hoy para este tiempo también. Y esa promesa era del Padre y hablaba acerca del Espíritu Santo, del advenimiento, del derramamiento del Espíritu Santo. En los postreros días derramaré de mi Espíritu, dijo Joel. Inspirado por Dios, profetizando al pueblo, profetizando esa palabra que llegaría hasta nuestros días. Derramaré de mi Espíritu. Y enumera ahí, dice, vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y bueno, y ahí enumera una serie de manifestaciones espirituales que van a acontecer en el seno de la iglesia, en el corazón de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! Esa es la promesa del Padre, ¿verdad? Y Jesús lo que le está diciendo a los discípulos ahora, esos 500 personas que están ahí con Él, Él ha venido para decirles, quédense en Jerusalén, no se muevan de aquí, permanezcan aquí, no se muevan de aquí. Esperen la promesa del Padre, porque ciertamente Dios va a cumplir sus promesas. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén, es decir, Él las cumplirá, Él las cumplirá. Vamos a mirar el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y vamos a ver ahí qué nos dice la palabra de Dios también. Lucas 24, 49 dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Note que habla nuevamente de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Piensen esto, Jesús había hablado ya con anterioridad sobre este asunto, y Él está diciendo, quédense aquí hasta que reciban la promesa, y está hablando de lo mismo, esa promesa de Joel, del advenimiento del Espíritu Santo, y les dice algo más, les dice hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. En el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, no es un hecho superficial, simplemente como muchos lo miran, no es algo superficial, sino es algo profundo. Más adelante vamos a ver también que la Biblia habla que del interior del creyente van a brotar ríos de aguas vivas, ¿verdad? No es en sentido literal, sino metafórico, pero hablando de lo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida y en el corazón del creyente. Ahora bien, acá dice, hasta que seáis embestidos del poder, ¿sabe? Esto lo tenemos que mirar un poco. ¿Para qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios iba a enviar al Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él se manifiesta como Dios en el pasado, como Hijo a través de Cristo, y como el Espíritu Santo hoy día, tocando los corazones y las vidas. Ahora, siempre es Dios, siempre es Dios. Los estudiosos o los profesores de seminario dicen, es como un triángulo. Tiene 3 lados, pero es un triángulo. Otros dicen, es como el huevo, ¿verdad? Tiene cáscara, yema y clara, pero es un solo elemento, ¿verdad? Y Dios es uno solo, y el Espíritu Santo es Dios, tan poderoso como eso puede serlo. Imagínense, infinitamente poderoso. Ahora, Jesucristo está frente a 500 de sus discípulos y seguidores, y Él les dice, quedaos aquí hasta que venga la promesa del Padre. Les mandó, les dijo. ¿Por qué? Porque sabía lo importante que era eso. Lo importante que el Espíritu Santo, nosotros a veces no tomamos dimensión, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda muchas veces emocionalmente, espiritualmente, físicamente, psicológicamente, para poder sobrellevar las adversidades, las dificultades que el camino nos pone, que la obra de Dios nos presenta. Y esos discípulos también iban a necesitar ese Espíritu Santo, ese poder dentro de ellos, para poder sobrellevar todas esas cosas, ¿verdad? Para poder sobrepasar todas esas adversidades. Hasta que seáis embestidos. Qué maravilloso es esto. Ahora bien, la única vez en la Biblia que nosotros vemos que Jesús le dice a los discípulos que tenían que esperar para recibir algo es aquí. Es aquí. Más adelante, en el transcurrir de este libro, nosotros vamos a ver que el advenimiento, el derramamiento del Espíritu sobre el creyente es de forma inmediata. Muchos cristianos piensan que para que el Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas, hay creyentes que son salvos, le dieron su corazón a Cristo, creen en Él, confían en Él, son nacidos de nuevo, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo, no han sido embestidos por ese poder. Y piensan que tienen que esperar
que tienen que esperar a ser más puros, más santos, que tienen que esperar una etapa de crecimiento. Y realmente la Biblia no habla de eso. En el libro de Hechos, más adelante lo vamos a ver, que una y otra vez cuando los discípulos oraban o los apóstoles oraban por las personas, una vez que se entregaban a Cristo y eran bautizados, inmediatamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos y los llenaba. ¡Qué glorioso! Y eso es lo que tiene que acontecer en nuestros días. Es la experiencia más maravillosa que un creyente puede vivir. Y necesitamos ese poder, necesitamos esa promesa cumplida en nuestras vidas, ese regalo del cielo, el Espíritu Santo. Le invito a que le crea a Dios con todo su corazón y que ahí donde está, ore conmigo para que Dios haga un milagro en su vida. Ore conmigo antes de terminar este segmento del día de hoy. Ore conmigo ahí donde está. Si usted es un creyente, una persona nacida de nuevo, la sangre de Cristo le lavó, su nombre está anotado en el cielo. Ahora clame para que Dios lo llene. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero orar por todos aquellos hermanos que están del otro lado de este monitor. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que tu Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas, que tomes el control y el dominio de sus corazones. Señor, que sean llenos de tu poder, llenos de tu gracia, llenos de tu amor. Padre, en el nombre de Jesús, que la gracia divina de tu Espíritu se manifieste en ellos, que sean llenos, como dice tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, que sus lenguas sean desatadas, puedan hablar lenguas angelicales, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el poder de lo alto venga sobre ellos. Lo pido creyendo que tú lo puedes hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Doy gracias a Dios por sus vidas. Les invito a que nos acompañen en el próximo episodio de esta nueva temporada. Dios les bendiga.